Soy Jorgelina Durán, gerente senior de Salud y Bienestar de Humanos Seguros, y en el día de hoy te contaremos dos historias de resiliencia y a la vez de éxito, que en sus inicios comenzaron con mucha confusión, lágrimas y miedos. Te damos la bienvenida a este nuevo episodio. Así es, Jorgelina, hoy es miércoles de bienestar y eso quiere decir que tenemos un nuevo episodio para ti. Y vamos a conmemorar el Día de la Concienciación respecto del autismo con dos historias, como bien dice Jorgelina, respecto de dos madres que al inicio quizás fueron historias de confusión, fueron historias de miedo, pero que hoy se convierten en experiencias que pueden servir para apoyar a muchas familias. Conversamos con Egdalia Matos y Priscila Castañeda, madres de niños dentro del espectro autismo. Bueno, niños, mejor dicho, adolescentes y adultos recién estrenados y expertas en el tema del autismo desde la óptica del coaching y desde la óptica de la especialización respecto del tema. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidas a este espacio. Gracias a ustedes también por la invitación. Nosotras muy felices de estar aquí con esta comunidad y compartir nuestra historia y herramientas. Muy feliz también de estar aquí y de que cada vez más personas se unan a esta causa de concienciar y educar por la condición de autismo. Excelente. La verdad es que no podíamos tener mejores invitadas en el día de hoy. Gracias. Yo quisiera que iniciáramos hablando un poquito de, vamos a volver un poco atrás en el tiempo y me gustaría que me contaran cómo fue en sus inicios ese momento en donde recibieron el diagnóstico o me voy un poco más atrás, cuando se dieron cuenta que quizás algo no iba como debía ir normalmente. Entonces, ¿cómo ustedes abrazaron ese momento y cómo pudieron salir de él? Ok. En mi historia, en mi caso, yo fui la típica madre primeriza, enamorada de su bebé. Cada pequeño paso yo lo celebraba, tiraba fotos, mandaba videos a la familia y fue una etapa muy feliz y divertida que pudimos vivir en familia. Sin embargo, alrededor de los 2 años de edad, comenzamos a notar señales de alerta en nuestro hijo y contrario a lo que pasa muchas veces, que ocurre una regresión en las habilidades que ya el niño había desarrollado, en nuestro caso había una ausencia de las habilidades esperadas para su edad. Y algunas de esas señales de alerta fueron retraso en el lenguaje. Mi hijo tenía pocas palabras. Ya para esa edad se espera que el niño tenga un vocabulario de 30 a 50 palabras. No intercambiaba miradas, no intercambiaba sonrisas con otros familiares y no se veía interesado en el típico juego de los niños. Entonces, tan pronto nos dimos cuenta, acudimos a las evaluaciones de desarrollo correspondientes y les puedo contar, Víctor y Jorgelina y a toda la audiencia, que antes de yo acudir a la primera cita de la evaluación, ya yo había aceptado el diagnóstico porque me puse a documentarme, a estudiar y pude identificar que esas señales de alerta y esas características estaban en mi hijo. Sin embargo, a mí me tomó años poder aceptar esas diferencias que genera el autismo en el niño. Eso suele ser la mayor dificultad de los padres, aprender a convivir con la condición en el día a día y aceptar que tú estás viviendo esta realidad. Wow. En el caso mío fue un poco diferente y extraño en realidad, porque Egdalia acaba de comentar algo muy importante. La mayoría de las familias ven una especie como de regresión. Yo, con mi primer hijo, a partir de los 6 meses empecé a ver diferencias en su desarrollo, que es poco común. ¿Qué diferencias? Porque tú dirás, es un bebé. Como en un bebé tú empiezas a identificar que hay dificultad en el desarrollo cuando tú nunca en la vida has oído la palabra autismo y ni me pasaba por la cabeza, ni sabes de cómo debe ser el desarrollo de un niño más allá de la referencia de los niños de la familia, por ejemplo. Sí. Pero yo empecé a ver, por ejemplo, que le daba dificultad para incorporarse, para sentarse, 6, 7 meses, cuando ya un niño a los 6 meses se espera que se siente, no balbuceaba. Era un bebé súper feliz, súper risueño, pero era una sonrisa que a veces no tenía como propósito.
porque la sonrisa es algo social, es como un intercambio. Sin embargo, a veces esa sonrisa, aunque mi bebé hermoso, primeriza también, yo decía, qué bello que mi bebé es risueño, pero esta sonrisa no cumplía a veces el propósito que buscaba. Entonces, No era funcional. Eso me empezó a llamar la atención. A veces tenía mucho contacto visual, pero otras veces yo lo sentía como perdido. Y entonces me empezó a llamar la atención. Pero claro, guiada por los mitos sobre el desarrollo de los niños que tenemos. No sé si ustedes han escuchado que la gente dice mucho, exacto, el típico, los varoncitos desarrollan más tarde. Sí. O es como su papá. Su papá habló tarde. Su papá habló tarde. Mi hijo nunca balbuceó. Yo decía, pero yo estoy esperando que mi hijo balbucee y empiece como con ese coqueteo de intercambio. Exacto. Ajá, social. Exacto, eso que también es muy social y no sucedía. Pero nada, me dejé llevar del típico comentario que le acabo de compartir, y luego al año y medio, cuando yo vuelvo, llega un momento que me hace un clic, pero es que no, es que mi hijo tiene 1 año y medio, no ha dicho una palabra, caminó súper tarde, fuera del límite esperado, y aquí hay algo que no va bien. Lo veía jugando de forma, no me gusta llamarlo inadecuada, porque cada persona, cada niño juega de forma diferente, pero sí, interesado en objetos poco comunes, y bueno, entonces ahí comienzo a buscar ayuda. Pasé por un proceso súper largo de no encontrar respuesta hasta que tuve que buscar ayuda en otro país, y entonces ahí sí recibo el diagnóstico y comienzo a la vez yo digo que ahí comienza mi carrera por el autismo, porque cuando a mí me dicen la palabra autismo yo ni idea. Entonces ahí tuve que empezar inmediatamente a estudiar, involucrarme 100% en el día a día de él, dejar de trabajar y entrenarme en cómo iban a hacer esas interacciones en el día a día, cómo yo lo iba a apoyar para que él pudiera también llevar unos días como se espera que un niño pueda llevarlo. Bueno, yo creo que yo voy a comenzar a salir del guión. Esto no suele suceder. Sin embargo, me llama mucho la atención. En la medicina, en las citas pediátricas habituales y así por el estilo, no conectaban con el pediatra que les decía. Sí, buenísima. Esa pregunta me encanta, porque se supone que un pediatra, de hecho tuve que cambiar se supone que un pediatra debe seguir los hitos del desarrollo de los niños. Correcto. Y si el niño no va cumpliendo, pues entonces inmediatamente debe referirse, el protocolo es que debe referirse a intervención temprana. Pero la verdad es que en ese tiempo, culturalmente... Sí, recordemos que estamos hablando de 10 años atrás en la República Dominicana. No es, o sea, es totalmente diferente a lo que ustedes están viendo ahora, claro, a la popularidad que tiene el autismo y la inclusión. Tenemos cada vez más conocimiento, entonces del tema, pero hace 16 años era muy poco común encontrar un pediatra que siguiera como debe ser todos los hitos del desarrollo, y encima de eso reconocer que ese niño debe y puede ir a intervención temprana. Eso es algo que la intervención temprana es algo que ahora entre las madres jóvenes lo oímos como algo muy natural. Cotidiano. Pero antes no. En Estados Unidos los niños a los 6 meses van a intervención temprana. Exacto. Desde los 6 meses. Y sucedía lo mismo con las escuelas también. Usualmente no te daban voz de alerta. ¿Por qué? Porque estábamos muy desinformados y caíamos en el típico, cada niño tiene su ritmo, no tiene hermanitos, vamos a esperar, y ahí pueden pasar 1 o 2 años, Víctor. Wow. Súper interesante. Sí. La verdad es que con eso que comentaban ambas, de que en un inicio cuando notaste que el bebé, porque a veces la madre no se da cuenta o si se da cuenta, pues no quiere como que aceptarlo en su momento. Cuesta mucho. Sí. Cuesta mucho. Es muy doloroso. ¿Cómo fue en ese momento en el que se dieron cuenta de que algo pasaba y cómo funcionó el apoyo de la familia en ese momento? Porque yo me imagino que eso es algo que es crucial. Totalmente. Sí. En mi caso, el apoyo fue guiado por lo que te digo. No, te estás sobrepreocupando, tú tienes que esperar, el niño está muy pequeño.
Hasta tanto llegaron los 2 o 3 años que ahí todo el mundo empezó a ver como, wow, sí, es cierto, aquí hay una dificultad en este niño. Y qué bueno que mencionas ese punto, porque la familia y el entorno familiar es algo determinante en cómo la madre y el padre va a vivir el proceso de inclusión de su hijo. Lo puede vivir de manera muy solitaria si la familia no apoya y de lo contrario, muy acompañada. Que yo aprendí de este proceso es que cada quien tiene su ritmo de aceptación dentro de la convivencia con el autismo. Entonces, como madres y padres necesitamos tener paciencia y ser conscientes y educar, porque si yo no conozco lo que es el autismo, no se lo voy a poder explicar a mi familia. No le voy a poder explicar las conductas que está presentando ese niño, porque él no habla, y decirles, aunque él no habla, él comprende, él puede comunicarse con apoyos, y todo eso viene a raíz de el interés que tengan los padres también de, con amor y respeto, enseñar a la familia. Y pueden darse 2 cosas diferentes. Mi caso, que yo era la que estaba buscando, y puede darse el caso que el entorno familiar o el entorno escolar sean lo que vean los síntomas, las alertas, y que papá y mamá no estén listos o no sean capaces de ver qué está sucediendo. Sí, sí, definitivamente. Yo quisiera moverme rápidamente hacia lo siguiente, y tiene que ver con cómo ustedes, de padres que quizás están en una búsqueda de algo que están identificando que no funciona o que funciona de una manera distinta, a convertirse en expertas que llevan a otras familias a través del camino de la aceptación del espectro. ¿Cómo se dio ese viaje y dónde están en este momento? Sí, como hemos explicado, en República Dominicana, años atrás, no existía la información que existe ahora, y en Internet tampoco. YouTube era una pésima fuente para los padres. Google también. Lo sigue siendo si vas sin orientación. Claro. Sí, lo sigue siendo. Pero ahora tú sabes, tienes acceso a más guía para saber qué buscar, cuáles son las fuentes acreditadas que tú puedes conocer a través de contenido de YouTube. Sin embargo, hace años, en aquel entonces, nosotras estábamos totalmente solas por parte del apoyo del Estado y también en el entorno social. Yo tardé años para conocer a otra madre con un niño con la condición de autismo que pudiera contarme su experiencia, que pudiéramos compartir apoyos, lo que funciona, lo que no funciona. Entonces, como les mencionaba desde el principio, yo tuve que comenzar a documentarme, a estudiar, a comprender lo que era el autismo y cómo iba a impactar no solo en la vida de mi hijo, sino en la vida de toda nuestra familia, en mi matrimonio. Nosotros solo tenemos un hijo, pero en el caso de que haya hermanos, también a los hermanos. Entonces, tú necesitas muchas herramientas para tú poder enfrentar esos desafíos. Inicialmente comencé por mi experiencia personal, pero sin embargo, cuando conocí a más familias, me daba cuenta que estaban en cero, no entendían, no comprendían lo que era esta condición, pensaba que era algo que se iba a ir, que se iba a quitar, que se iba a eliminar, y yo comencé a acompañarles. En mi caso, comencé a educar familias, a compartir lo que me había funcionado, y desde ahí surge mi proyecto, que luego compartí con Priscila también, que también tenía su proyecto. Y cuéntanos, Priscila, tú de tu proceso. Yo tuve el privilegio de buscar ayuda en otro país, donde sí hay una estructura país, valga la redundancia, donde los padres saben dónde dirigirse y qué hacer, y paso a paso qué les va a tocar en el proceso de acompañar a sus hijos, que es algo que nosotros no tenemos aquí. Hace 16 años tampoco teníamos ni idea de cuáles eran los métodos de intervención más adecuados para el tratamiento del autismo. Entonces, bueno, cuando yo voy y descubro todo aquello tan maravilloso, pues yo dije, eso yo lo tengo que compartir, porque yo no quiero que otros padres pasen lo que yo pasé. Se sientan tan perdidos como yo me perdí. Cometan tantos errores, no puedan aprovechar su presupuesto familiar de manera inteligente.
Exacto, entonces yo dije, bueno, vamos a empezar a compartir. Entonces llegó un momento que todo este compartir se fue estructurando y entonces de ahí sale el proyecto de Padres Sin Límites. Y en el proceso de ayudar y acompañar también en grupos de apoyos, en los mismos centros donde participábamos. Nos conocimos. Ahí fue que nos conocimos. Entonces, mi historia es un poco, digamos, impactante para muchas familias, porque no tengo uno, tengo dos diagnósticos. Que dicho sea de paso, mi segundo diagnóstico, mi hijo con habilidades totalmente diferentes, yo decía, no puede ser autismo. Sí, porque es muy diferente cómo se manifiesta la condición de persona a persona. Entonces, luego recibo este segundo diagnóstico y ya eso se convierte como en un reto mayor para mí como mamá. Entonces, dos retos, dos experiencias, dos formas de abordar la condición totalmente diferente y el conocimiento que había adquirido, porque llega un momento, nosotros hemos cambiado de carrera, literalmente. Sí, nosotras dejamos nuestra carrera de formación para entrenarnos y formarnos en autismo e inclusión y dedicarnos a esto. Entonces, y esto se volvió un propósito. Entonces, un propósito de vida. Esto cada vez fue tomando más forma, la gente empezó a demandar, esto requirió de nosotros buscar herramientas de manera continua y también crear más allá del autismo. Y crear más allá del autismo, que es el proyecto que tenemos en conjunto. Que manejamos juntos. Y ha sido súper bonito porque el alcance no son solamente las familias, sino que organizaciones y empresas como ustedes se han motivado a entender que para crear, para que los colaboradores puedan funcionar de manera equilibrada, también necesitan apoyo a nivel familiar. Definitivamente. Entonces, el hecho de que tantas empresas ahora se estén motivando a acompañar a las familias que tienen hijos con la condición es una maravilla. Y para nosotros es un placer inmenso, no te imaginas ser lo parte feliz que nos hace poder aportar ese granito para ayudar a las familias y ayudar a todos los agentes de inclusión a que puedan también acompañar y seguir adelante con este propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. Valiosísimo. Se me eriza la piel nada más Sí. de escucharlo, porque la verdad es que es algo, su experiencia es transformadora. Es transformadora. Gracias. Es una historia definitivamente de una historia de resiliencia que se transforma y que tiene alas para acompañar a más personas. No, y de amor. O sea, Y de no amor. solamente de... Muchísimo amor y eso es algo que queremos siempre compartir con todos y es que la inclusión nos beneficia a todos. Hay una belleza en la convivencia con las personas con diferencias neurológicas enriquecedora, porque quien recibe la ayuda crece, avanza y quien la brinda también crece como ser humano. Nosotras somos Totalmente. testimonios de eso. Somos versiones totalmente diferentes a antes y después del diagnóstico. Totalmente. Valiosísimo. Excelente. Yo- Antes de que tú, quiero agotar algo, porque ya has mencionado mucho de que han buscado, se documentaron, estudiaron, se prepararon, pero ¿qué herramientas ustedes podrían compartirle a esa red de apoyo y a esos padres que están pasando por un diagnóstico en este momento? Que yo digo que quizás es la etapa más de Compleja. choque, sí, el tema de la aceptación. ¿Qué herramientas ustedes podrían como que compartirles para siempre procurar el bienestar no solamente del niño, sino de esa familia como tal? Yo voy a sumar a esa pregunta, aprovechando la pregunta de Jorgelina, y me voy a ir un paso antes de las herramientas. Quiero saber, porque me quedé pensando en que Google no es para nada doctor y no puede identificar el tema no puede hacer un diagnóstico. ¿Quién hace el diagnóstico? ¿Cómo se hace? ¿Y qué señales debemos buscar en ese niño o en esa niña al momento de ver, óyeme, aquí hay algo como que, cómo funciona y quién debe hacerlo? Ok, pues primero la tuya y después la mía. Y después seguimos con las herramientas. Ahí hay un 2 por 1. Ya, A mí se me olvidó la tuya, ya. ya, Sí, ya. No, pues pero yo la vamos a repito, no te empezar. preocupes. Vamos, Sí, primero el tema del comienza tú. diagnóstico, me parece que como que para ir paso Sí. a paso y luego herramientas para... Exacto, para padres. Que tienen a mano los padres para poder Mira, me ejecutar. pusiste pila porque me encanta ese tema. ¿Por qué razón? Porque todo parte del diagnóstico.
Y hay personas con las que yo hablo, familias, madres, que estamos trabajando y yo les pregunto, ok, o ellos me muestran sus inquietudes. Me acaban de decir que mi hijo tiene autismo. Ok, ¿qué más te dijeron? Quizá con escepticismo, inclusive. Sí, muchas veces. Sí, claro. Eso no puede faltar. Sí. Es parte del proceso. Y encima, ¿pero qué más? ¿Qué más te dijeron? Que tengo que buscar muchas terapias. Que tengo que buscar una terapia de eso, una terapia de aquello. Calma. ¿Qué más? ¿Qué más te dijeron? Nosotros no vamos a buscar un diagnóstico para que nuestros hijos nos digan que tienen autismo. Eso no es un diagnóstico respetado. Nosotros vamos o debemos ir donde un profesional que nos diga qué está pasando con nuestro hijo, por qué esto está sucediendo, cuáles son sus habilidades. ¿Cuáles Porque son sus fortalezas? Sí, él tiene autismo, pero es una persona como cualquier otra que tiene sus fortalezas, que tiene capacidades, muchas veces por encima del promedio de las personas, o también podemos ver discapacidad intelectual. Claro que sí, porque ya hemos visto que el autismo es bastante amplio. Pero ¿qué habilidades adaptativas tienes? ¿Cómo es su comunicación? ¿Cómo es el perfil de este niño? ¿En qué nos vamos a apoyar para ayudarlo? ¿Cuáles son los apoyos que le vamos a buscar? Entonces, por eso es muy importante encontrar un profesional que realmente tenga las herramientas y que sepa dar ese diagnóstico, como yo te dije, de forma respetada, y que esa familia salga de ese diagnóstico elevado y con esperanza. Entonces, ¿cómo logramos esto? Un profesional que puede cambiar dependiendo del protocolo de cada país. Esto puede ser en algunos países es un neurólogo, en otros países un psiquiatra, un neuropsicólogo, un psicólogo, eso varía. En nuestro país, como no tenemos la estructura que a nivel... avalada por el sistema de salud. Por el sistema de salud, pues bueno, pues puede variar de muchísimas formas. Pero independientemente de qué profesional o qué especialidad de profesional sea, debe de hacer un diagnóstico basado en pruebas estandarizadas. Ok. Y la observación siempre va a estar presente, pero no se hace un diagnóstico solamente con observación. Deben existir pruebas estandarizadas que me puedan dar un perfil de mi hijo. Okay. En el caso de ustedes, ¿qué profesional fue el que le dio el diagnóstico? Y ese perfil, ¿quién? En mi caso, una neuropsicóloga. En mi caso, una psicóloga clínica, y también este abordaje es multidisciplinario. Porque como decía Priscila, no solo no debe enfocarse en sí o no tiene autismo, sino qué fortalezas tiene, qué apoyos va a necesitar y si hay otra condición que se pueda presentar, porque también es propio del autismo que se pueda presentar con otras condiciones. Entonces es un enfoque multidisciplinario con una batería de distintas pruebas estandarizadas, y se suma a esto la experiencia de los padres, la observación del día a día y la observación escolar. Muy o sea, importante. es un proceso integral. Además de ese diagnóstico con ustedes. Algo muy importante que no se puede olvidar, que previo a eso también debe de existir una evaluación médica completa. ¿Por qué? Porque el autismo presenta síntomas que parecieran pertenecer a una patología cuando no lo es. No lo es. Es propio de la condición, y el autismo no es una enfermedad, pero sí pueden tener síntomas que pareciera que hay una enfermedad presente. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo. Auditiva. Los niños, uno les habla y no responden, o no te miran, no tienen... O no responden a su nombre. No responden a su nombre. Tú dices, a mi hijo no le me pasó. está escuchando. Entonces, Pudiera ser una condición auditiva. Pudiera ser una condición auditiva. Es que hay que ir descartando. Entonces hay que ir descartando una serie de síntomas y de conductas que se presenta, para entonces luego hacer toda la evaluación psicoeducacional del niño y llegar al diagnóstico y a ese perfil que se supone que todo profesional del diagnóstico debe buscar. Porque en autismo siempre se va a trabajar con un apoyo personalizado. Como decíamos, impacta de manera única en cada persona. Entonces, si tú no lo evalúas, no vas a saber qué apoyos le funcionan. Claro. Santos. ¿Y qué tiempo duró? Porque me causó interés, porque como son tantas pruebas, pasan por un grupo multidisciplinario de personas, largo. es un proceso largo. Más o menos, ¿como cuánto dura en tiempo un diagnóstico? Para que la gente más o menos tenga una idea. Mira, ¿qué tú querías comentar? Va a variar, porque primero influyen distintos factores. La aceptación de los padres,
la disponibilidad que tengan de diligenciar y presupuestar estas evaluaciones. Y también, una vez que se da el paso, participan distintos profesionales. Puede durar hasta 1 mes, 2 meses la evaluación. Todo va a depender del contexto familiar también. ¿Qué tú querías decir, Priscila? En mi caso, por ejemplo, una vez se agotó todo el protocolo médico, con la neuropsicóloga estuvimos 5 días. Okay. Pero este proceso puede variar dependiendo de la colaboración de la familia, la colaboración del niño, la participación de la escuela, de que todos los elementos estén a punto. Pero el trabajo con la neuropsicóloga 1 a 1 con el niño, con pruebas estandarizadas, fue 5 días. 5 días también dependiendo de la disponibilidad del psicólogo, porque en mi caso era una cita semanal, por ejemplo. Claro. Eran 5 semanas. Ajá, exacto. Sí. O sea, son distintos factores. Claro. Lo importante que los padres deben procurar es que se haga. No importa si dura 1 mes, 1 semana, 2 meses. Lo importante es hacerla. Y como decíamos anteriormente, no solamente para saber si tu hijo tiene o no autismo, es para saber cómo lo vas a ayudar. Porque eso es lo importante y lo valioso de un diagnóstico. Saber cómo lo vamos a ayudar. Tampoco buscamos culpables. Tampoco, porque muchas veces nos enfocamos en que si tiene autismo, que si es nivel 1, que si es nivel 3. No, enfócate en cómo lo puedo ayudar. Porque es evidente que tiene necesidades. Enfócate en esas necesidades que tu hijo está presentando. Y es ahí donde entonces conectamos con las herramientas que Jorgelina había comentado, que me gustaría saber cuáles herramientas podemos utilizar. Para el bienestar del niño como tal, pero también para los padres que están pasando por ese proceso. Totalmente. Y es que lo primero que siempre queremos que los padres sepan es que no solo vas a buscar ayuda para tu hijo, también necesitas ayuda para ti. Porque para tú volver a recuperar tu alegría, tu gozo en la vida luego de recibir este tipo de diagnóstico, va a depender de tu fortaleza espiritual, de tu fortaleza física. Los padres necesitamos cuidarnos físicamente también para tener una buena higiene del sueño, buena alimentación, tener energía, porque lo que viene es retador. Sí. Y sobre todo, cuidar tus relaciones. Eso es algo que tendemos a perder al inicio del diagnóstico. Nos aislamos, nos sentimos solos porque nadie más en nuestro entorno está viviendo esta situación. Muchas veces tenemos que sanar primero para volver a integrarnos, para volver a retomar nuestras rutinas. Así que no solo busques ayuda para tu hijo, busca ayuda para ti también, porque la vas a necesitar. Sí, y importantísimo, yo le sumo a esto que acaba de compartir Dalia, que le tenemos miedo a los cambios. Yo, primera. Pero cuando hablamos de cambios, no necesariamente tenemos que verlo con una connotación negativa. Cambios es, yo voy a aceptar esta condición, yo voy a aprender a vivir con ella, yo voy a crear una cultura familiar diferente, yo voy a facilitar mis dinámicas de vida y yo voy a procurar estar bien y ser feliz con esta realidad que acaba de llegar a mi vida. Entonces, esa es la primera herramienta que nosotros siempre con los padres brindamos. Vamos a coger esto, vamos a entender lo que es, vamos a procurar cambios en nuestra vida, vamos a aceptarlo. No se ama lo que no se conoce. Okay. Cuando usted entiende lo que ha llegado a la vida de su hijo, automáticamente usted lo acepta. Por eso también nosotros nos enfocamos en que las familias entiendan qué es el autismo, cómo va a impactar la vida de la persona, cómo va a impactar la vida de nuestro rol de padres, de nuestra familia. De ahí parte todo. Automáticamente nosotros tenemos esa base, lo demás va sobre ruedas. Las familias pueden ser igualmente felices conviviendo con la condición, porque amar es disfrutar la familia que tienes también. Y otra herramienta que nosotras nos encargamos de llevarla a la acción es educarnos en la condición. Porque si no conocemos el autismo y cómo el autismo está cambiando el desarrollo de nuestro hijo de manera única, no sabremos cómo podemos apoyarlo, cómo podemos sacar y aprovechar esas fortalezas, esos intereses, sin importar el nivel de autismo que tenga.
todos los niños tienen talentos, son talentosos y esos talentos los podemos tomar y aprovecharlos. Las herramientas del día a día esenciales dentro de la crianza con autismo que nosotras continuamente enseñamos porque nos han funcionado han sido las rutinas en casa. Tú hacer las cosas de manera organizada le da seguridad al niño y tranquilidad emocional de lo que va a suceder a todos los niños, pero aún más a los niños con autismo. También educarnos en las terapias basadas en evidencia. Como decíamos al inicio, al nuestro sistema de salud no tener un protocolo estandarizado, los padres pueden navegar muchos pasos, cometer muchos errores, perder mucho tiempo y recursos hasta llegar a la solución que necesita su hijo para la necesidad que presenta. Entonces, por eso siempre educamos sobre las terapias basadas en evidencia y los profesionales debidamente acreditados que van a impartirlas. Una de las cosas que yo digo hoy día, la verdad que ha sido un camino largo, de muchos retos. Estoy en la etapa de descanso y de tener esa capacidad de poder ver hacia atrás y decir, wow. ¿Cuánto he avanzado? Exacto, me reconozco y nosotros como padres pues lo hemos hecho bien. Pero yo digo, yo fui muy visionaria. Porque cuando mi hijo tenía 2 años, yo empecé a reclutar familias que tuvieran hijos adultos con autismo. Y yo decía, esto me gusta, esto no me gusta, yo quiero hacer esto, yo esto no lo quiero hacer, yo quiero lograr que mi hijo pueda hacer estas cosas, vamos a acompañarlo, vamos a hacer lo mejor posible, pero sobre todas las cosas, yo quiero que mi hijo se sienta acogido y feliz. Entonces, eso es una de las cosas en las que nosotros nos enfocamos y por la que la gente también nos reconoce un poco, porque, y comentábamos esto ahorita, hay todos estos retos a los que yo me refiero, van a pasar, la escuela va a pasar, las terapias van a ir, van a venir, van a pasar también. Ahora, ¿cuáles son las cosas que van a permanecer en la vida de mi hijo? Y ese es el foco. La familia, la comunidad, una red de apoyo personas, pero también apoyo que nuestros hijos necesitan, en la que muchas veces cuando no aceptamos, no queremos utilizar. Sin embargo, son las cosas más importantes y más relevantes que van a funcionar para nuestros hijos hoy y en la vida el futuro. Adulta. Entonces, enfócate en eso, enfócate en la vida adulta. Pero que se puede trabajar desde hoy, desde el presente. ¿Qué tengo que hacer hoy para llegar a esa visión? Para formar el adulto que quiera. Para formar el adulto. Y sobre todo un adulto feliz. Sí. Porque todos los padres de niños con o sin autismo queremos que nuestros hijos sean felices. Y lo que va a permanecer hasta su futuro, lo que va a perdurar, es la comunidad que le podemos dejar como legado. Yo quiero, eso súper valioso. Yo quiero saber cómo ha cambiado, porque ya ustedes tienen varios años transitando por este camino y ahora están ayudando a padres. ¿Cómo ha sido el cambio a nivel de sociedad y a nivel escolar con el tema del autismo y la inclusión? Hemos visto muchos cambios en la actualidad. Hay más información a nivel de la sociedad y a nivel internacional. Nos llega mucha información a través del internet, siempre asegurándonos de que sean fuentes confiables. Ya las personas conocen más sobre la condición, pero todavía nos falta mucho a nivel de políticas públicas por parte del Estado y a nivel de comunidad. A nosotros nos gusta más utilizar comunidad que sociedad, porque a veces sociedad se ve tan lejano. Y nosotros lo que queremos es que Víctor y Jorgelina conozcan cómo pueden acercarse a una familia con discapacidad, con un miembro con discapacidad. Más allá de qué puede hacer la sociedad, vamos a pensar en si nosotros podemos acercarnos a una familia de un niño con autismo. Muchas veces pensamos que tenemos que estudiar sobre inclusión y no tenemos que ser expertos, solamente tener la voluntad, y el mayor regalo que tú le puedes dar a un niño con autismo es acercarte y ser su amigo. Él no necesita nada material de ti, no tienes que estudiar, no tienes que buscar apoyos, solamente con pequeños cambios y un corazón abierto. Tú puedes transformar la vida de ese niño y de esa familia que generalmente tiende a ser muy solitaria.
si ustedes con sus hijos, con sus sobrinos, se aseguran de hablarles de autismo para que ellos puedan comprender cuando se encuentran con un niño dentro del aula o en un cumpleaños. A propósito, invítenlo también a los cumpleaños. Si tú puedes conversar sobre autismo, tú estás construyendo un mundo más inclusivo. No hay que esperar más políticas públicas. Desde ya podemos hacer cambios. Claro, y es responsabilidad de todo, porque incluso los mismos padres a veces tenemos la actitud que el Estado no me da esto, o que no puedo tener acceso a esta escuela o aquella, o el tema de presupuesto, de recursos disponibles. Pero la verdad es que cada uno de nosotros podemos hacer algo. O sea, si cada persona hiciera algo así de pequeño, la realidad de nuestro país fuera totalmente y del diferente. mundo. Tendríamos un mundo distinto. Y del mundo, exactamente, en sentido general. Porque no hay que, como dice Dalia, tú no tienes que ir a la universidad 5 años para tú acercarte a una madre y decirle en qué te ayudo hoy. Hola, ¿cómo estás? Vamos a tomar un café. Vamos a tomar un cafecito. Mira, yo quiero que tú me expliques cómo mi hijo puede jugar con tu hijo. O vamos a invitar al cumpleaños del niño a aquel compañerito con autismo que siempre lo vemos, pero nunca nos hemos acercado. Sí, yo quisiera irnos un poco más adelante porque se habla mucho del niño con autismo, pero el niño crece y se hace un adulto. El niño crece. Y quiero saber cómo es la vida de un adulto con autismo primero y qué de un adulto diagnosticado, porque ya los tenemos, porque tú eres madre de un niño de 18 años, claro, de un joven de 18 años. Pero hay adultos que son diagnosticados después que cumplen la mayoría de edad. Y que, o que no son diagnosticados. O en la etapa adulta y que no son diagnosticados y que se reconocen diferentes y que tienen retos en su día a día. ¿Y cómo es eso? Primero del adulto diagnosticado, y también quisiera conocer qué señales debemos buscar, porque puede ser que estemos cerca de alguien con autismo y no lo sabemos. Mira, en la etapa adulta es más complejo, porque quizás esa persona adulto autista tiene habilidades suficientes para hacer un balance entre sus necesidades y sus habilidades y sus competencias y enmascarar un poco la condición. O sea, sí, y poder responder a la demanda de la sociedad de su entorno, aún dentro del espectro. Entonces, ¿cómo tú puedes identificar? Nosotros dominamos unas estadísticas, trabajamos sobre unas estadísticas, que es como 1 de cada 6 personas en el ambiente laboral tiene una neurodivergencia. O un hijo con una neurodivergencia. O un hijo con una neurodivergencia. Entonces, si tú llevas esta estadística a tu realidad de vida, ¿cuántas personas sacaríamos? Pero ¿cuántas tú has identificado? Víctor se ríe. Sí. ¿Cuántas has identificado? Probablemente muy pocas. ¿Por qué? Porque el adulto empieza, yo digo que como que sobrevive y aprende a lidiar con sus necesidades y a enmascararlas con sus capacidades, pero están ahí. Y Priscila, también algo que dificulta que un adulto llegue a etapa tardía a conocer su diagnóstico es que tendemos a pensar que una persona dentro del espectro no es funcional. Exacto. Que si tiene habilidades no tiene autismo. Y eso es un mito con el que luchamos constantemente. Y por eso te oyen las frases famosas, pero no parece que tenga autismo. Y es porque tendemos a pensar eso, que si tiene habilidades, si se desempeña en su entorno, no va a tener autismo. ¿Y cómo es el entorno laboral, por ejemplo, de un adulto con autismo? O sea, ¿qué se puede esperar? Sé que hay muchas cosas dentro del espectro, y muchas habilidades, muchas capacidades, pero quisiera, ya que tienes a tu adolescente, a tu joven, quisiera conocer como ejemplo cómo es la vida de un adulto con autismo diagnosticado. Mira, es que eso va a depender, tú me hablas del entorno laboral, eso igual va a depender mucho porque esa persona para estar en ese trabajo ha sido evaluado. Sí.
y se han tomado en cuenta sus competencias para que desempeñe una función X. Entonces, mientras eso sea así, no hay ningún problema. Exacto. Pero probablemente ahí puede haber un día de reto o un día en que las cosas no funcionen como se espera y esa persona no tenga la capacidad de asumir ese reto de que las cosas hoy no me están saliendo como yo conozco o como se supone que debe pasar. Entonces ahí viene un momento de crisis, ahí viene un momento de que yo no tengo, o sea, no sé. Y puede ser algo muy simple. Sí, Puede ser algo súper simple. Tanto en el entorno laboral como en el académico o cualquier escenario donde lo veamos, hay dos cosas que siempre deben estar presentes. Educar al entorno. En un entorno laboral, los compañeros deben conocer las necesidades unos con otros y tiene que haber pequeños cambios que le permitan a esa persona adaptarse al ambiente. Es posible tú integrar a un colaborador dentro del espectro, siempre y cuando existan esos dos factores: educación en la condición y adaptaciones o acomodaciones, que lo que nosotros decimos son pequeños cambios, no son significativos. Tener ese apoyo para cuando las cosas no salen o no funcionan como se supone que debe funcionar. Conciencia. O sea, es Que intención. de hecho eso le pasa a cualquier persona. Sí, o sea, sí, claro. se ve ahí un día Es conociendo que, su miren, pegado, es o sea, que yo les aseguro que ustedes han necesitado apoyo en cualquier área de la Claro. vida. claro. En cualquier área de su vida, ustedes han necesitado más tiempo, más un permiso, una flexibilidad. Una pausa. A eso es que lo que llamamos inclusión, apoyo para que tú puedas lograr tu objetivo. Y me voy más lejos. Un ejemplo real de ahora, del momento entre nosotros. Nosotros estamos usando apoyos para desarrollar este podcast. Claro que sí. Estamos usando apoyo. Tenemos una pauta, tenemos Ajá. un iPad, tenemos nuestros celulares. Apoyos visuales. Tenemos un personal visuales. técnico. Tenemos un personal técnico que nos dice ahora, 1, 2, 3, arrancamos. Todos esos son apoyos que necesitamos para el día a día. El que No usa son GPS, exclusivos. el que usa El GPS. es un apoyo Yo no de me la vida muevo diaria. sin GPS. Sí. Entonces son apoyos que tenemos que naturalizar y que no pasa nada. Todos los necesitamos. Definitivamente. Definitivamente. Yo quisiera, bueno, ya se está acercando el final. Me quisiera quedar hablando y conversando porque me llama mucho la atención el tema. Gracias. Quisiera saber, y antes de que Jorgelina cierre con su pregunta, que sé que tienes una pregunta para cerrar con Egdalia y con Priscila, quisiera saber cómo los hábitos saludables impactan a esta persona diagnosticada con el espectro. Hábitos me refiero a sueño, alimentación saludable, Sí, importantísimo. a suplementación correspondiente, estilo de vida saludable. Sí, la ciencia ha respaldado que los hábitos saludables influyen en el desempeño y en el desarrollo de todas las personas con o sin autismo. Y cuando nos referimos a personas dentro del espectro, esta rutina, como decíamos anteriormente, es mucho más valiosa, porque a través de esa rutina de hábitos saludables, tú vas a poder desarrollar infinitas habilidades y enseñar aprendizaje de manera natural. Sí. Entonces, si tú tienes una hora de dormir, si tú tienes un menú, una dieta saludable, si aplicas el control de las pantallas tan en boga en estos tiempos, de cómo aprovechar de manera inteligente la tecnología, todo esto va a ayudar a que tu hijo pueda aprovechar al máximo esas enseñanzas que está recibiendo de manera integral en el hogar, en la escuela, en las terapias. Si no existen estos hábitos saludables, pues el niño no va a poder desarrollar su máximo potencial. Y cualquier persona sin estos hábitos, sin estas rutinas, tiende a desregularse mucho. Entonces, por eso es tan importante, por eso es que para todos, importante para todos, pero mucho más en las personas con autismo, porque tienen esta necesidad inherente de tener su vida estructurada y organizada. Y si dentro de esa rutina donde vamos desarrollando esos hábitos son saludables, pues es un plus grandísimo. Porque estamos hablando de una persona que va a tener salud mental, una persona que va a tener una buena salud física, una persona que va a estar disponible para estar atenta a lo que pasa en su ambiente, para poder responder a sus necesidades de la vida diaria, relacionarse con la familia, con los amigos, responder al ambiente de trabajo.
todo esto es súper importante. Yo creo que ninguno de nosotros puede vivir sin una rutina, y porque todos las tenemos diferentes. Algunos se nos acomoda de una forma, a otros de otra, pero todos tenemos rutinas. Pero si dentro de esas rutinas además sumamos esos hábitos saludables de los que estamos hablando, yo creo que será muy valioso. Y además de la comunidad, eso es parte del legado que tú le puedes dejar a tu hijo. Claro. Si tú educas a tu niño en hábitos saludables, eso le va a acompañar toda su vida. Y esas son de las cosas que nosotros también promovemos mucho, porque las rutinas, esas que nosotros tenemos de adulto, la empezamos a construir pequeños. Claro. Y lo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos pequeños se va a quedar durante toda la vida. Van a sufrir pocas variaciones, porque verdad, las experiencias de la vida. Y la vamos acomodando a nuestro estilo. La vamos acomodando según la etapa de la vida en la que estamos, pero al final se quedan hasta la vida adulta. Eso es cierto, eso es cierto. Yo, pues, antes de cerrar, me gustaría como que unos consejos finales para esos padres que están ahora en ese diagnóstico. O sea, notaron algo que no es como debería ser y están en ese proceso. ¿Qué consejos le darían ustedes? Yo creo que yo tengo una tríada, es la que me gusta, y la vamos a resumir aquí porque yo creo que en sentido general la hemos desarrollado. Número 1, trabajar en nosotros como padres. A crear esa cultura y esa dinámica familiar en la que se van a apoyar nuestros hijos. Aceptar, porque como dije ahorita, no se ama, no se mejora, no se acepta lo que no se conoce. Y tercero, vamos a deshacernos de costumbres viejas que no nos funcionan, de creencias limitantes que con respecto a la diversidad. Vamos a crear nuestros nuevos valores y vamos a vivir conforme a eso, que sí es posible y nosotros somos un ejemplo de ello. Así es, y adicional a esto, todos los padres, aunque se encuentren en la primera etapa donde ven señales, van a sentir mucho miedo, van a sentir mucho temor. Pero no debemos dejarnos frenar por ese temor. Tenemos que tener fe y esperanza, porque este diagnóstico no llegó por error a tu vida. No fue una sorpresa para Dios. Te van a llegar herramientas que puedas utilizar para desarrollar la vida que quieres para tu hijo y para tu familia. Así que la esperanza es lo que nos va a motivar como padres a cada día encontrar la felicidad de disfrutar de la familia que tenemos. Y algo muy importante, que prevalezca sobre todo el amor por nuestros hijos. El amor todo lo puede. El amor todo lo abierto y adelante, que se puede. Yo creo que este podcast, esta conversación puede quizás ser una herramienta que abra los ojos de los padres y que quite un poco el miedo que quizás existe frente a un diagnóstico. Y yo la verdad es que he recibido mucha luz de parte de ustedes. Gracias. Me he dado Nosotros cuenta felices de que el autismo es una condición como cualquier otra que no tenemos que tenerle miedo. Simplemente es algo con lo que tenemos que aprender a relacionarnos y que vamos a construir un adulto para el futuro, y el enfoque debe de ser en las herramientas que tiene que tener ese adulto, que no es muy diferente a los niños que no están en la condición. Entonces, al final del día, yo creo que podemos hacer las paces con el monstruo de 7 cabezas, como le llaman muchos, que es el autismo, y entender que al final del día queremos el mismo resultado. Y yo quiero, hablando pues de amor y de corazón, quisiera conectar y preguntarle a Jorgelina en este caso, antes de cerrar este espacio, porque sé que Humano tiene una iniciativa muy bonita que tiene que ver con abrazar el corazón de esas familias que quizás están atravesando por este camino que estamos desmitificando en este momento. Jorgelina, cuéntanos respecto de esta iniciativa. Bueno, pues te comento. Abrazando el Corazón Azul es un programa de capacitación, de talleres, que va dirigido a padres, a cuidadores que tienen algún familiar dentro del espectro. La idea es
dotarlos durante un acompañamiento de 7 semanas de herramientas que ellos puedan identificar conductas, que se les dan herramientas para que ellos puedan pues aplicarla en su día a día y que vayan descubriendo cuáles son los detonantes que tiene ese niño ante determinada conducta y cómo ellos pueden evitarlos o minimizarlos. Y la verdad es que básicamente lo que queremos es construir comunidad y ayudar a las personas a que sientan que no están solas y que pueden tener herramientas confiables a la mano para poder atravesar por este camino de una manera más en bienestar, podría ser la palabra. Más en bienestar, definitivamente. Yo la verdad es que pues me siento muy entusiasmado de que se están abriendo estas puertas de cara a la inclusión, de cara al autismo y que qué bueno que los padres, las familias cuentan con Humano para acompañarlos en este proceso donde lo que principalmente se necesita es educación e intención. Aceptación. Aceptación, porque y la intención y la educación es lo que nos va a llevar a aceptar a esta condición y abrazarla, porque al final... Y enriquecernos, porque la inclusión nos beneficia a todos. Definitivamente, Claro que sí. definitivamente. O sea, que queremos escucharte, queremos conocer tus comentarios respecto de este y otros episodios y quisiera pues agradecer la participación tanto de Egdalia como de Priscila que están aquí pues haciendo de este camino un camino más llevadero. Gracias chicas por estar aquí. Un placer para nosotros. Gracias a ustedes también por invitarnos. Y recuerden que el bienestar es una decisión que empieza contigo. Hasta la próxima.